allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Vamos a trasladarnos a hace ya 3000 años en la historia. En una mañana, con el aire denso a la orilla del Jordán, con un pueblo desparramado y que guarda silencio, donde nuestro querido Moisés, el líder que nos ha llevado hasta aquí, hace poco que ha muerto, y sobre los hombros de Josué pesa ahora el liderazgo de una nación que está cansada, pero que está expectante. Y frente a ellos se escucha el agua del río. Imposible de cruzar donde estamos, porque estamos cerca del Mar Muerto. Y en esta zona el cauce no es muy ancho, pero sí es profundo y está rodeado de densa vegetación. La corriente es fuerte y las orillas son fangosas. Y más allá a lo lejos, al otro lado se alzan las murallas de Jericó, una ciudad inexpugnable. Han pasado ya 40 años desde que todos salieron de Egipto, 40 años de desierto, de promesas y de pruebas, y ahora delante solo un río y unas murallas que separan al pueblo de la tierra que Dios ha jurado a todos nuestros padres. Y Josué, que mira al cielo, se le ve muy pensativo. No hay estrategia humana, no hay una fuerza militar que pueda abrir ese camino, seguramente es lo que está pensando. Y una voz que le ha estado martilleando en los últimos días y que lo tiene ido. Una voz que le dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. El agua pronto se va a detener, el pueblo cruzará en seco y Dios una vez más mostrará que la fe abre camino donde no hay camino. Así he ido rellenando yo los huecos de relato de este libro de Josué, el cual empezamos a estudiar la semana pasada y en el que vamos a profundizar a lo largo de todo el trimestre, y nos va a encantar, nos encantará que nos acompañes en esta aventura de la palabra de Dios estas próximas semanas en este espacio de nuestra escuela de Biblia, de nuestra escuela sabática. Y como nos gusta enmarcar nuestro estudio con buen material, nos va a acompañar en las introducciones a este libro del Antiguo Testamento nuestro corresponsal especial en Tierra Santa, el pastor Gerardo Farías, que en su canal personal realiza un estudio completo y que comparte con nosotros cada sábado la introducción al nuestro. Así que lo escuchamos y después a la vuelta reflexionamos juntos. Cuando la gente lee la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y ve algunas historias que pueden ser sangrientas, y cuando ven a veces acerca de la ira de Dios, se pueden formar una imagen de Dios como un Dios vengativo, un Dios sin misericordia. Y creo que la lección de esta semana nos va a ayudar a corregir un poco esa visión de Dios. Así que te pregunto, ciertamente Dios no quería que su pueblo perdiera su identidad, no quería que su pueblo se mezclara con otras naciones paganas que vivían en la tierra de Canaán. Pero te pregunto, ¿será que esas naciones tenían oportunidad de arrepentirse? ¿Será que la misericordia de Dios también podía ser para ellos? ¿Qué piensas tú acerca de Dios? ¿Es Dios misericordioso o es Dios solamente un Dios de ira y vengativo? Te leo en los comentarios.
cuando Josué 2 menciona la palabra Sittim, para los lectores bíblicos que le gustan los lugares bíblicos, van a recordar que esa palabra tiene relación con dos eventos. El primer evento donde se menciona Sittim tiene que ver con esa primera vez que los espías fueron a reconocer la tierra. Y bueno, esto lo comentamos en la lección pasada. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque 10 de los espías dijeron que era imposible tomar Canaán. Y solo Josué y Caleb dijeron que se podía. Pero el otro evento que nos recuerda a Sittim tiene que ver que hace no mucho tiempo, cuando llega Israel a los campos de Moab, donde estaban ahora acampando, dice que Balaam viene y, aunque Dios no le dio la orden y él se lo llamó para maldecir al pueblo, nunca lo pudo maldecir. De su boca siempre salieron bendiciones, aunque Balac, rey de Moab, solamente quería maldecir al pueblo para así vencerlo. Bueno, aunque Balaam nunca pudo maldecir al pueblo, él les dio el consejo de cómo derrotarlos. ¿Y cómo se derrotó Israel? Dice que las mujeres de Moab vinieron al campamento de los israelitas y los invitaron entonces a una fiesta, en realidad a una fiesta idolátrica, y también en esa fiesta idolátrica hubo nuevamente un pecado sexual, hubo entonces un tipo de prostitución, un tipo de, quién sabe, orgía, y entonces la ira del Señor se encendió contra Israel y fueron fuertemente derrotados en ese lugar en Sittim. Por tanto, cuando se menciona Sittim, el lector bíblico piensa en las derrotas pasadas. Pero ahora, nuevamente, va a comenzar la conquista y entonces una segunda oportunidad se le da al pueblo. Y ese es el Dios al que servimos. Es un Dios que, si caemos, Él nos invita a levantarnos y nos da una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Este principio también lo vemos en el Nuevo Testamento, con el caso de Pedro. Pedro fracasó horriblemente cuando negó a Jesús, pero después Jesús lo llamó otra vez y lo invitó a que lo sirviera. Le dijo, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos. Así que a los que caen, no tienen por qué quedarse tirados. Dios los puede levantar, Dios los puede restaurar, Dios los puede perdonar y darles otra oportunidad. Así que Sittim nos habla de eso, de segundas oportunidades. Y te pregunto, ¿has caído? ¿Has pecado? ¿Necesitas otra oportunidad? La Biblia nos habla de que sí, tú puedes recibir en Cristo una segunda oportunidad. En Josué capítulo 2 vamos a encontrar una historia acerca de los preparativos para empezar la conquista de Tierra Santa. Y la historia comienza así en el capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Qué interesante, porque el mismo Josué había sido parte de la expedición cuando Moisés los envió a explorar la tierra prometida. Solo que hay una gran diferencia. Moisés envió 2 espías y vemos que Josué en su parte envió solamente 2 espías. Pero ¿qué tenemos de especial en esta historia? Que en la mente de Josué por lo menos, él ya conocía la tierra prometida. Él había entrado al lugar a explorarla junto con Caleb. Pero recuerden que los otros 10 espías y todo Israel habían quedado en el desierto. Josué estaba en ese lugar, al borde de la tierra prometida, pero con esta nueva generación que no habían entrado. Así que él envía 2 espías. Y esto es interesante porque Dios le prometió que estaba con él. La victoria era casi segura, estaba asegurada la victoria. ¿Por qué entonces enviar espías? Bueno, creo que la lección dice esto. Aunque Dios hace promesas y la victoria estaba asegurada, eso no quita de que el hombre haga su parte. Y acá vemos entonces una preparación. Vemos que se sale a investigar para poder tener información exacta del lugar, de dónde atacar y de cuáles pueden ser las mejores estrategias. Así que aprendemos esto de los espías. No es una falta de fe, es simplemente una preparación por parte de este estratega militar que es
Josué. Los 2 espías enviados por Josué dice que buscando dentro de Jericó eligen quedarse en la casa de una ramera. Ahora, no crean ustedes que estos hombres quizás, no sé, se desviaron de su misión o fueron a divertirse a casa de Rahab. No, quizás ellos en su mente dijeron, ok, estamos dentro de la ciudad, tenemos que buscar hospedaje, y entonces para mezclarse con la multitud de viajeros, para quizás pasar desapercibidos, fueron entonces a quedarse con esta ramera. Así que lo que se volvió estratégicamente un lugar solamente para pasar la noche y pasar desapercibidos, finalmente se va a transformar en una historia de redención. Porque vamos a ver que Rahab, que se da cuenta de que estos hombres son de Israel y que estos hombres están siendo guiados por Dios y protegidos por Dios, ella decide cambiar su lealtad al rey de su tierra, que es Jericó, para entonces buscar una alianza con el pueblo de Israel. Vamos a reflexionar juntos acerca de todo lo que ya nos ha introducido el pastor Farías, así que con Esther y conmigo, con Juanfran García, vamos a reflexionar y espero que vuestros comentarios también se reflejen en el chat de YouTube, así que avancemos y disfrutemos del estudio de la palabra de Dios, sobre todo con este libro impresionante, esta aventura que es la conquista de Canaán, que tiene muchos recovecos y muchas aplicaciones, y parece que no, que queda muy lejana, pero yo creo que tiene mucho impacto todavía en nuestra vida hoy. ¿A ti qué te parece, Esther? ¿Por dónde le metemos mano? Porque esto va a pivotar sobre lo que nos están un poco incitando es a que pivotemos sobre 2 escenas fundamentales. Una, Rahab, la prostituta, que tiene que ver en toda esta historia, y luego los gabaonitas, que aparecen por allí también un poco relacionándose con todo ese pueblo, ¿no? que ha estado 40 años preparándose para una nueva etapa. ¿A ti qué te parece? Bueno, son 2 historias chulísimas, son fantásticas. Yo voy a empezar diciendo que espero que en algún momento del futuro hablemos únicamente de Rahab. No de Rahab, la ramera, la prostituta, aquella mujer de vida licenciosa. A mí me sigue fastidiando que cada vez que decimos Rahab ya me le pongamos el apellido, ¿no? El apellido, ¿no? Parece que no tiene otro apellido, ¿no? Ay, qué fastidio. Pues vamos a cambiar, venga, vamos a cambiarlo ya. Rahab, a secas. Rahab, una de las abuelitas de Jesús. A lo mejor podemos decirlo mejor así. De hecho, está en la genealogía de Jesús. Sí. Alguna gente, claro, la lección os lo recuerda por si acaso. Hay gente, mira, hace pocos días alguien de una iglesia aquí cercana decía que no entiende cómo es posible que una prostituta esté en la genealogía de Jesús. Claro, con esa visión tan corta no aprendemos absolutamente nada. No le cuadra, ¿no? Si él pudiera, esa persona lo borraba, ¿no? Claro. Y resulta que a nadie le extraña, o sea, le extraña que haya prostitutas, pero no le extraña que la prostituta era habitual y que tanto los israelitas como los cananeos, ¿verdad?, consumieran prostitución. Entonces, bueno, evidentemente yo soy una mujer cristiana y como mujer cristiana soy claramente abolicionista de la prostitución. Sé que es una entelequia, pero ojalá se pudiera abolir y ojalá pudiera desaparecer esa horrible lacra para tantas mujeres. Sí. Entonces, dicho esto, y mi más absoluta conmiseración para con todas y cada una de las mujeres que desafortunadamente a lo largo de la historia y aún hoy tienen que sufrir este maltrato. Me siento de verdad tremendamente frustrada por no poder hacer más en una sociedad como esta que sigue siendo cruel. Entonces, dicho esto, me encanta que haya una mujer como Rahab en la genealogía de Jesús. Por cierto, Ruth la moabita también, estábamos hablando de la tierra de Moab. Entonces, efectivamente, Dios hace muy bien las cosas y por si acaso nos recuerda que las etiquetas son humanas y que Él no etiqueta absolutamente a nadie. Entonces yo parto de una pregunta que yo me hacía y escuchando también al pastor ahora, Gerardo, ¿no? ¿Cuán fácil hubiera sido que la tierra prometida estuviera en un sitio limpito? Sin embargo, qué raro, ¿eh? Canaán era tierra pagana. Pagana no, paganísima.
Sí, Y sí. resulta que dices, oye, los saca de Egipto y se los lleva a un sitio en el que la gente era, por lo visto, de lo peor que había. Crueles, bárbaros, asesinos, gente con unas sociedades tremendas, Sí. idólatras. Aquello era un auténtico escándalo. ¿Qué vamos a hacer allí? O sea, ¿qué vas a hacer allí? Y resulta que en la tierra prometida está llena de paganos. ¿Cómo va esto? Es muy curioso. Yo me preguntaba, ¿por qué los envió a una tierra pagana? Podría haber sido mucho más fácil que los enviara a un sitio donde ya había un montón de Claro, gente claro. cristiana, Sí, ¿no? sí, Y sí. donde todo el mundo era súper sanote. Entonces resulta muy entretenida la historia, por una parte, ¿qué hacemos allí? Y luego ver cómo efectivamente tanto Rahab como los Gabaonitas en realidad buscaban otra vida y en realidad efectivamente forman parte del grupo de los que, por una parte ella, insisto, está en la Ujú. genealogía de Jesús, pero luego los Gabaonitas llegaron a ser gente que servía en el templo, con el trabajo artesanal que, por servidumbre, que ahora lo contaremos, pues empezaron a hacer cuando se plegaron a los israelitas. ¡Qué curioso! Los paganos cumpliendo una función tan importante. Increíble. Ujú, extranjeros, no son del pueblo, aunque son semitas. Sí. Pero vamos a empezar por la historia, porque ya empezamos a descubrir el libro de Josué y estamos en Josué a partir del capítulo 2. Y leyendo el versículo 1 ya nos dice la declaración de intenciones de quien dirige a aquello, que es Josué. Y dice, desde Sitín Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo, id a explorar la región y la ciudad de Jericó. Y ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab y allí se quedaron a pasar la noche. Parece el comienzo, ¿no? de toda una película cuando nos ponen, pero es que en realidad es apasionante. A mí, en principio, me suscita que Josué, que es el que inicia esto, ha aprendido o tiene en mente, me da la sensación, no sé qué opináis vosotros, de su experiencia cuando él fue espía. Es decir, hay que retrotraerse a 40 años antes, cuando Moisés envía no a 2, sino a 12 espías, y lo podéis leer en Números, en el libro de Números capítulos 13 y 14, donde Moisés envía a 12 espías, uno de cada tribu, para reconocer la tierra de Canaán, aquella que se nos ha prometido. Y estuvieron 40 días explorando y a la vuelta trajeron un informe que no se ponían todos de acuerdo, no había unanimidad, porque 10 de ellos trajeron un informe pesimista, básicamente cortado por el miedo. No podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros, dice Números 13:31. Y solo 2, Josué y Caleb, confiaron en que Dios le iba a dar la victoria y el pueblo se pegó a ese relato de miedo, se rebeló contra Moisés y se rebeló contra Dios y bueno, trajo consecuencias de todo lo que traería después, ¿no? Pero yo lo primero, anotaba ayer, mientras preparaba un poquito esto, de que fue una misión masiva, pública, una misión donde no había fe. Vamos a lo puramente descriptivo. Y ahora en Josué 2, 40 años después, yo no sé, pero Josué está cambiando, ha cambiado. Uno de aquella... Yo no sé, pero la experiencia a mí me da la impresión, ¿no? Porque ya no envía a 12, envía a 2, no los envía públicamente, no hace allí una reunión, una asamblea, sino que lo hace en secreto, dice el texto, y con una misión muy concreta, reconocer la tierra y a Jericó. Da la impresión, Esther, de que ni busca opiniones populares, ni busca apoyo popular de todo el mundo, sino quiere información precisa. Y aquellos 2 personas, aquellos 2 exploradores, encuentran refugio en esta casa, de esta mujer cananea, que aquí aparece lo que no había aparecido 40 años antes. Fe, salvación, seguridad, búscame tal, pero yo confío o me apego a lo que vosotros me decís. En resumen, una misión pequeña, una misión, podríamos decir, espiritual. No sé qué opinas tú. Bueno, sería hacer un poco de biblia ficción porque al final está en el marco de las opiniones, pero creo que la lección nos deja entrever que efectivamente hay épocas y hay tiempos, ¿no? Y me imagino que el Josué líder del pueblo empieza a conocer al pueblo.
empiezas a ver ya un poco cómo va la cosa. Y lo que quiere a lo mejor pues es hacer un reconocimiento de situación, porque la tierra ya la conoce. Y lo que quiere es ver a lo mejor pues cómo está, ¿no? Es decir, hacer una especie de pequeño reconocimiento con dos tipos de confianza, es decir, que sabe quiénes son, sabe efectivamente qué mentalidad tienen y saben qué es lo que van a buscar. Entonces les pide una opinión algo más certera, ¿no? Y les dice, oye, mira, vamos a reconocer, a ver cómo está esto, a ver cómo podemos pues encuadrar la actualidad. Yo ya sé cómo es la Tierra, pero a ver cómo está, si ha cambiado mucho, si hay algo que deberíamos conocer. Claro, al meterse en la ciudad también ven cómo son las defensas, también ven dónde están los huecos, también ven, ¿no? Pues a lo mejor los puntos débiles. Y a partir de ahí, pues lo que haces es un trabajo como más certero, ¿no? En el sentido, al principio no conocían nada, pero él sí lo conoce. Entonces, evidentemente, puede pedir otro tipo de información. Pero tiendo a pensar que, entre otras cosas, también sabe con quiénes está, sabe cómo es el pueblo, sabe cómo son, y por lo tanto dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo con un poco más de calma y voy a hacer esto en secreto para no buscar el lío que hubo en aquel momento. Y en aquel momento en el que llegaron los otros 10 y menudo lío. Además, se organizó de aquella, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, es que Moisés se encontró la respuesta pues incrédula de todo el pueblo. Josué, en cambio, parece que el pueblo ya es otro corte. Realmente eso es los hijos de aquellos primeros, ¿no? Que respondieron de esa manera. Eso es. Pero donde los ojos muchas veces de nuestra propia vista ven o vemos gigantes, si le añadimos el plus de la fe, o cuando estamos con Dios, esos gigantes tal vez se conviertan en promesas cumplidas, ¿no? Y aquí es donde entra, y la escuela sabática, el autor de la escuela sabática dice, párate un momento, Juanfra, paraos un momento, y fijémonos en que el Señor es un Señor de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, y es un poco, yo creo que merece la pena dedicarle unos segundos a esto, ¿no? Y no solo segundas, sino incontables oportunidades, ¿no? La Biblia llama a gracia, yo creo que a esto, ¿no te parece? Hombre, recordemos efectivamente de lo que estamos hablando. Lo hemos dicho en anteriores escuelas sabáticas, ¿no? Eran gente durísima, aquel pueblo que había salido de Egipto. Y a pesar de que veían bendiciones y milagros continuados, seguían, en cuanto algo les molestaba o algo les importunaba o les parecía que tenían que esperar mucho, como cuando estaba Moisés en lo alto del monte, enseguida decían, volvámonos a Egipto, vamos otra vez para allá. Y enseguida, ¿verdad? A la primera de cambio estaban recriminando a Dios por algo, recriminando a Moisés por algo, recriminando a Aarón, y hemos repasado unos cuantos de esos momentos, ¿no? Estamos hablando de personas con una mentalidad muy difícil y, por lo visto, con una memoria tremendamente selectiva, ¿no? Parece que solo recordaban aquellos malos tiempos en los que estaban en Egipto y olvidaban los buenos tiempos con Dios. Necesitaron unas cuantas oportunidades, necesitaron muchísimo tiempo. Y además, ahora cuando repasábamos el texto, ¿no? Y veíamos cómo los fue alimentando con maná, cómo el maná cesó en cuanto empezaron a comer de la tierra de Canaán, ¿no? Que también lo recuerda la lección. Cómo todo se iba desarrollando de esa forma tan milagrosa. ¿Cómo es posible? Pues una oportunidad, y 2, y 3, y 4. Y Dios les sigue dando oportunidades. Y a pesar de que sigan desconfiando de Él, vuelve a darles la oportunidad. Y les vuelve a presentar batallas que pueden ganar. Y les vuelve, ¿no? a mostrar milagros para que se den cuenta de que pueden seguir confiando. Me gusta mucho la idea de esto, la gracia, porque dice sorprendidos por la gracia. Pero todavía les sorprendía la gracia, todavía no se habían dado cuenta de que era la forma de actuar de Dios, y sin embargo tienen nuevas oportunidades, una más, otra más y otra más. Claro. Aunque también hay gente que ha tenido pocas oportunidades porque se las perdió, que también tenemos algún caso, ¿no? En el repaso de la lección de esta semana, de personas que fueron tan lejos que ya no tenía vuelta atrás. Y eso es donde yo encuentro el impacto que tiene para nosotros hoy, para los cristianos de hoy. Porque muchas veces enseguida estamos habituados a hacer compartimentos, a decir esto no se aplica, esto es para otro tiempo, tal. Y es verdad, muchas veces ocurre así, pero con la Biblia pasa lo siguiente, y es que, por ejemplo, en nuestro mundo evangélico estamos cada vez más habituados a decir, bueno, esto era para aquel tiempo, o el Antiguo Testamento se movían. No había justificación por la fe y nosotros, herederos de la Reforma, del nuevo pacto, que se nos llena la boca, entonces sí, para nosotros sí está la fe, para los hebreos no. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que precisamente se aplica la fe, porque siempre Dios, que es el Dios, no ha variado la forma. Todo el mundo necesita fe y aquellos
en aquel momento también necesitaba. Pero no solo eso, sino que si hablamos de segundas oportunidades, ¿cuántas oportunidades necesito yo? ¿Cuántas necesitas tú, Esther? ¿Cuántas necesitáis los que estáis al otro lado? ¿Cuántas oportunidades nos da Dios cada día? Es que menos mal que es así, menos mal. Lo dice Pablo en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, entonces cuando podemos sacar pecho, en la esperanza de la gloria de Dios. No porque yo me lo merezca, sino porque es la esperanza que Dios nos da a través de sus promesas. También lo vuelve a repetir en Efesios 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no está pensando en el nuevo pacto, está pensando desde el inicio. Todos hemos necesitado desde Adán esa fe y esa gracia. Y esto no por vosotros. O sea, Juanfran, no te lo creas, que esto no es algo que tú te hayas ganado, que hayas encontrado o tal. No, es un don de Dios, dice el apóstol. Y es así, es decir, el Señor es un Dios de segundas y de muchas incontables oportunidades, porque la Biblia llama gracia a todas esas oportunidades. Gracia que es aquello que no merecemos, aquello que se nos ha regalado. Y la Biblia está llena de esto, ¿no? Dios ofrece esa misericordia que se nos llena la boca en los púlpitos y hablamos de ello porque está aquí. Vamos a hablar esa oportunidad en lo más interesante de la lección de esta semana, que es la vida de esta mujer, de Rahab. Porque estos espías se alojan en su casa, una casa pues que imagino que esta mujer, que a saber cómo la ha tratado la vida para llegar allí a dedicarse a esta prostitución, pues imagino que incluso, digamos que completaba los ingresos teniendo una casa de huéspedes donde esas personas podían acceder a multitud de servicios y entre ellos, oye, mira, yo solo quiero alojarme, una cama y un plato de comida porque al día siguiente tengo que seguir mi viaje hacia donde sea, ¿no? Y esta mujer tenía pues una casa un poco acondicionada para dar este tipo de historia, ¿no? Y era conocida, pero tendría que ser una mujer, bueno, la prostitución, más allá de la prostitución sagrada que estaba asociada a los rituales, en el contexto religioso de todas las religiones idólatras de todos esos pueblos de Próximo Oriente, donde en los templos tenían ciertos privilegios, también eran abusadas en su condición y eran usadas para dar cobijo a ese tipo de rituales por los sacerdotes o por los que dominaban y los que tenían el poder, pero no se le consta que fuera una prostitución asociada de esta mujer a ese contexto, así que imagino que sería una actividad marginal, una actividad donde esta mujer quizás no tenía otra manera de ganarse la vida y que era usada y abusada por los hombres y por aquellos que se acercaban y que pues siendo una actividad marginal, pues imagino que no hablarían con ella, la despreciarían, no tendría muchos amigos ni amigas a los cuales poder tomarse algo, un tentempié y tener una buena tertulia de vez en cuando. O sea que la vida de esta mujer no era precisamente un baño de vino y rosas, como dicen, ¿verdad, Esther? Sí, y por eso todavía es más sorprendente el asunto. Porque, claro, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo llegan a caer estos dos hombres allí? Bueno, probablemente porque efectivamente era una pensión. Entonces, era la pensión, a lo mejor era una pensión asequible, era una pensión que estaba, sabemos, en la zona de la muralla. Efectivamente, era un hogar que estaba construido en la propia muralla. Y, bueno, porque probablemente la providencia de Dios, que es mucho más abarcante de lo que nosotros pensamos, pues les hizo caer allí, entre otras cosas porque sabían, porque Dios lo sabe todo, que ella era receptiva al mensaje. De hecho, cuando damos una leída a la historia de Rahab, os recomiendo, si no habéis leído Josué 2, que vayáis para allí porque la historia es espectacular. Rahab, esa señora que vivía en Jericó, esa mujer cananea, dice cosas como: sé que Jehová os ha dado esta tierra, en el versículo 9. Está hablando con ellos. Dice: Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra, en el versículo 11. Es decir, esta persona
que vive en una tierra pagana y que se dedica pues, a una de las, comillas, yo no le llamo profesión, una de las actividades no más terribles que se pueden llevar a cabo en este planeta. Esta mujer sabe quién es Jehová, le llama por nombre, le conoce de alguna manera y sabe que Jehová le ha dado la tierra de Jericó, a Israel. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo es posible que ella lo sepa? Bueno, pues ella sabe que hay un Dios al que hay que, comillas, temer de alguna manera, que no es el Dios pagano, al que ella está acostumbrada, a los dioses paganos. Ella sabe que Jehová es Jehová, y ella sabe que esa gente viene de parte de Jehová, y ella llega a la conclusión de que tiene que proteger a esos hombres. ¿Por qué? Pues porque sabe que Jehová va a entregar su tierra a la tierra de esos hombres. Es algo muy interesante, es algo muy curioso. ¿Cómo lo puede saber? ¿Cómo tiene ella acceso a esa información? Bueno, ¿acaso dudas de que en cualquier tipo de lugar donde por lo visto el paganismo impere, no hay personas que tienen sed de Dios? ¿Quién eres tú para saber eso? ¿Quién eres tú para condenar a todos los paganos? Tú no lo sabes. Tú no eres Dios. Y esta historia nos recuerda que efectivamente puede haber personas que cumplan la voluntad de Dios en otros lugares. No me adentraré en el asunto este de la elección con respecto a, bueno, ella contó una mentirijilla, ¿no? Porque un soplón que había allí en la posada le fue a decir al rey de Jericó que había 2 israelitas allí reconociendo la tierra. Es decir, que sabían que estaba pasando esto. Y ese es el motivo por el que ella miente. Y ella dice, no. Le miente a quienes van a buscarles de parte del rey, dónde están esos israelitas. Ella los había escondido en la terraza, en medio de, dice, un lino que tenía por allí. Y luego, pues nada, les dijo cómo escapar. Y efectivamente engañó a quienes estaban. No me voy a detener en este asunto, ¿eh? Hay engaños mucho peores, de gente que por lo visto era mucho menos pagana en la Biblia, con lo cual, pues efectivamente... Es un detalle que además la Biblia tampoco, los escritores bíblicos no se regodean en él. No se regodea. Ella protegió como supo y como pudo a estos hombres, de lo contrario hubieran muerto. Y a partir de ahí, ¿verdad? Resulta que gracias a ella... bueno, y hay algo muy curioso también en el asunto de Rahab, y es que, por lo visto legalmente, los israelitas no podían hacer un pacto con los paganos, pactos de ningún tipo. Bueno, hay varias características de alguno de esos pactos que sería interesante repasar, pero en el sentido, claro, de que no debías tener asociación con los paganos. Otra cosa es que llegues a un acuerdo con una persona pagana y que el resultado de ese acuerdo no sea lesivo para tus intereses o no sea lesivo para los planes que pueda tener Dios. Y en ese sentido es muy interesante cómo efectivamente ella les dice, venga, yo os ayudo, pero por favor, cuando vengáis a tomar Jericó, ayudadme a mí y a mi familia, ponednos a salvo. Cosa que, por cierto, ocurrió. Dieron instrucciones, ¿verdad?, Josué y los espías para que se protegiera y para que sacaran a la familia de Rahab, efectivamente, y para que no pereciera ninguno de los de la familia de Rahab. Entonces es muy interesante, ¿no? Ese acuerdo, ese conocimiento que ella tiene de cómo funcionan ellos y de quién es el Dios de ellos, a mí me fascina. Me parece muy, muy interesante. Y de hecho, efectivamente, reconocemos que ella después, pues efectivamente, tuvo una vida muy diferente y llegó, de hecho, a estar en posiciones de poder. O sea que realmente es una auténtica lección cómo Dios escoge a las personas y cómo les pone en situaciones de poder hacer su voluntad y de poder ayudar en sus planes. Es impresionante, sí, porque además esta mujer, que supongo que tendría sus dudas, porque ¿qué sabía ella de ese Dios y de ese pueblo israelita, ¿no?, que había estado tantos siglos o unos cuantos siglos en una tierra extranjera como era Egipto, y que ahora se le aparecía y tiene ese primer contacto? Pero ante esas dudas es una oportunidad que le aparece y que, aunque tenga dudas, yo creo, no va a dejar pasar. Como a veces también se nos plantean en nuestras propias vidas oportunidades que por dudas, que por tal, a veces a nosotros sí se nos escapa. A mí se me escapa, ¿no? Y digo, tenía tal, ¿no? No dejemos escapar el contacto con el Señor, ¿no? Y eso que Dios, el Espíritu Santo, una y otra vez está con nosotros y se va apareciendo, ¿eh? Y muchas veces a nosotros, que no me entero, que no me he enterado. Pues Rahab, dentro de lo que ella sabía, porque fíjate, es una mujer marginada, es una mujer que está siendo abusada, que es dejada de lado, que no tiene una vida social más allá de muy desarrollada, y sin embargo no es tonta, es decir, no se conforma, no se queja, no la vemos diciendo, ¡ay, pobre de mí, qué mal me ha tratado la vida! Que sí, que tendría motivos para quejarse, ¿no? Y no es así, sino que ella dice, veo lo que está por delante. Oye, yo quiero salir de esta situación. ¿Queremos salir de nuestra vida?
queremos salir de nuestro contexto, no nos gusta nuestra propia vida, a Rahab tampoco le gustaba. Claro. Entonces, y sin embargo ella se apoya en Dios. A mí me parece que eso también tiene algo valioso, que tiene algo que decirnos al cristiano de hoy. Sí, además de que hay un simbolismo súper bonito, súper bonito. La lección lo recuerda, ¿no? Y es el hecho, todos recordamos, en el momento en el que en medio de las plagas de Egipto llega la plaga de la muerte del primogénito y resulta, recordáis, aquellos que no estéis muy familiarizados con el texto bíblico, que Dios les dice que marquen los dinteles de las puertas con sangre, efectivamente del cordero de sacrificio, precisamente para que cuando llegue el ángel que va a quitar la vida de los primogénitos, pues pase de largo. Si tú tenías el dintel de la puerta embadurnado con la sangre del cordero, que simboliza la sangre de Jesús, pues efectivamente ahí estabas protegida, ¿no? En este caso de la muerte y de la visita de la muerte para los primogénitos. Y curiosamente, los espías le dicen a Rahab que para que luego sus amigos, cuando vayan efectivamente a invadir Jericó, para que sepan cuál es la casa de Rahab, le dice que cuelguen en la ventana, en la reja de la ventana, un cordón de color rojo. Qué casualidad, de color carmesí, ¿verdad? dice el texto original. Es muy curioso. Bueno, la lección nos recuerda que efectivamente es el mismo simbolismo, ¿no? De alguna manera, visualmente ella todavía probablemente no lo sabía, pero iba a estar protegida también por la sangre de ese cordero. Me resulta una imagen que siempre me ha gustado mucho, el imaginar, ¿verdad?, a esa mujer colgando ese cordón rojo, probablemente sin saber todavía el alcance, ¿no?, de lo que eso suponía y del simbolismo, que está claramente relacionado con la sangre del dintel en las viviendas de los egipcios, bueno, de los hebreos que todavía estaban en Egipto en aquel momento. Me parece una imagen muy bonita a destacar porque ella también cumplió con ese ritual y fue algo muy interesante y así pudieron reconocer cuál era su casa. Volvemos otra vez a lo que hemos empezado, decir, hay aquí una historia de fe, porque tienes que confiar en que, oye, estos dos hombres que van a volver con todo pues, un pequeño ejército, y van a conquistar esto, porque aquí se están pertrechando el rey, se están poniendo a la defensiva y quieren la guerra, se oye el rumor de guerra, sale al mercado, habla con uno y con otro y dicen, aquí hay un pueblo que tenemos delante, además al otro lado de la orilla del río, y no queremos hacer ningún acuerdo de paz con ellos, aquí o ellos o nosotros. Y esta mujer opta, ¿no? Y confía en ello y le pide, tiene una petición. No tenemos que asustar en pedirle cosas a Dios. Yo quiero la salvación, yo quiero que me protejáis. Y ella pide por ella y por los suyos. A mí también me gusta eso, ¿no? Suyos, sí. Por los suyos. Es decir, mi familia viene conmigo. O sea, qué interesante también, ¿no? Es decir, no solo me preocupo a veces yo por salvar mi propio, ¿no? Sino que además me preocupo por los que tengo. No, es que yo no voy solo, voy con los míos. Es muy interesante, ¿no? La historia de esta mujer que además luego tiene ese pozo en la historia bíblica donde Dios no dice no solo Rahab, no solo piensa a ti, sino que además vas a formar parte de la estirpe del Mesías. Es muy curioso que además en esa zona es la que elige Juan el Bautista para iniciar, allí es donde bautizaba. En esa orilla del Jordán, frente a Jericó, es donde Juan el Bautista iba a bautizar y donde empezó el ministerio Jesús, donde ahí fue Jesús a bautizarse, ¿no? Entonces, ambos momentos marcan el comienzo, un nuevo comienzo en la historia de la salvación. No solo para un pueblo que tiene una nueva etapa por delante, la entrada a la nueva tierra, sino que es el sitio que Dios escogió para que Jesús también dijera, también un nuevo comienzo para esa nueva humanidad donde se va a llevar a cabo, donde se llevó a cabo el cumplimiento físico, donde Jesús se zambulló en el agua. Qué interesante, ¿no? Cuántas cosas que aparentemente parecen casuales y que Dios dice, mira, afino tanto para que veas que estoy pendiente de todo, ¿no? Que no, aquí no hay azar, yo no sé hasta qué punto, pero me da la sensación de que muy poco o ninguno. No. Y además, ¿qué lecciones hay para nosotros hoy?
¿no? Es decir, lo hablábamos antes, ¿no? ¿Qué mentalidad tenemos con respecto a, comillas, los otros o las otras, quienes fueren? Es decir, el pueblo hebreo aquí está dando ejemplo muchas veces de su infidelidad, de su cercanía con la idolatría, está dando ejemplo de su falta de confianza en Dios, está dando ejemplo muchas veces de su queja continuada, incluso en medio de múltiples bendiciones. Muchas veces se salta a la torera muchas de las cosas que sabe que tiene que hacer y lo hace mal. Parte del tema tiene que ver con el pacto con los gabaonitas, ¿no? Hacen el pacto antes de consultar con Dios si debían pactar o no, es una cosa muy interesante. Entonces nos están dando ejemplo continuo de cómo hacer las cosas mal. Y entonces el texto nos dice, gente completamente inesperada, valor en lugares inesperados, dice la lección, ¿no? Gente completamente inesperada como Rahab, y resulta que ella te da ejemplo de cómo hacer las cosas, de en qué Dios confiar y de cómo ayudar a los que están haciendo su trabajo, ¿no? Y dices tú, qué vergüenza. Los que se supone que sabían, lo están haciendo mal y se están quejando continuamente. Y esta mujer pagana, comillas, pagana, resulta que da ejemplo de fe en todos los sentidos. Y sabe además quién es Jehová y le reconoce. Y ella confía en que va efectivamente a tomar su propia tierra y por eso les pide protección. Resulta que ella sabe lo que va a ocurrir y los propios israelitas están dudando. Increíble. De todas maneras, hay que ver que luego es aceptada en el pueblo con todas las de la ley. Nadie la cuestiona. Bueno, imagino que siempre hay alguno espabilado que, como todo, en todos sitios siempre hay uno que le gusta señalar, pero es aceptada en la comunidad y se convierte, es decir, es una pagana que se inserta dentro del pueblo de Israel con todos los requisitos que llevaban y en la antigüedad y todavía hoy, uno si quiere convertirse al judaísmo es un proceso bastante largo y sin embargo nadie la cuestiona sino que todo el mundo la acepta. Decía, has aceptado a nuestro Dios, eres parte de los nuestros. Vamos a dedicarle un poquito a esos gabaonitas que aparecen y que el texto los deja también, los refleja por algo, ¿no? Algo también habrá que poder extraer de esto, ¿no? En medio de la conquista de Canaán, de todo este movimiento, un grupo de habitantes de la zona que se llama Gabaón toman una decisión, pues, es sorprendente, y es que buscan a Israel para hacer un pacto de paz. Ahora que se lleva mucho, está de moda, hagamos un pacto, ¿no? Hagamos un acuerdo. Con astucia, y alguno también desliza la palabra humildad, se acercan a Josué, se acercan a los dirigentes, se meten, ¿no? Aparecen entre todo el campamento, y aquí imagino que sorprenderían a más de uno, y ofrecen su servicio y lo que quieren es salvar sus vidas. Oye, que queremos aquí, sabemos que sois importantes y que habéis venido y vais a marcar toda esta región. Josué acepta el acuerdo, acepta la obediencia y reconoce que vamos a ser aliados. ¿Qué pasa en todo esto, Esther? Porque aquí hay algunos detalles que además nos cuentan la historia, ¿no? A mí me parece divertidísima la historia de los gabaonitas. Claro, hay que hacer un guiño. Claro, se supone que los pueblos paganos eran los pueblos de aquella tierra, de aquella zona, ¿no? Entonces los gabaonitas que dicen, uy, espera un momento, que vienen los israelitas estos y nos van a conquistar. Y bueno, ya sabemos que vienen y nos van a dejar arrasados completamente. Tenemos que hacer un pacto con ellos para evitar este asunto. ¿Qué deciden? Deciden hacerse pasar no por gente de la zona, sino por gente que viene de muy lejos. Es decir, se quieren hacer pasar por pueblos que no tienen nada que ver con la zona en la que están viviendo, para que no les identifiquen con esa zona. Es humorístico el asunto, ¿no? Entonces no se les ocurre mejor cosa que vestirse con ropa vieja y remendada, ponerse los zapatos más viejos que tienen, todos llenos de polvo, meter comida podrida, o sea, comida y pan lleno de moho y todas estas cosas en unos zurrales ahí, todos rotos y recosidos, para que dé la sensación, y bueno, eso es lo que le cuenta luego Josué, de que vienen de lejísimos y que pensaban que iban a llegar antes, pero resulta que no. Porque claro, fíjate, venimos de tan lejos que se nos ha roto la ropa, se nos han roto los zapatos, se nos ha estropeado la comida. Y de esta manera piden ayuda, haciéndose pasar por gente que no es de ese área que saben los israelitas quieren conquistar. Y bueno, dice el texto que efectivamente sin consultar a Dios, porque se supone que para hacer pactos con gente que no eran de los suyos debían consultar a Dios, Josué les dice, pues venga, no os preocupéis que nosotros nos hacemos cargo de protegeros. Claro, pero luego se enteraron de que eran vecinos y de que eran gente de la zona.
A mí me hizo muchísima gracia. Me parece humorístico. La el puesta en detalle escena es digna Es genial. casi Es genial. de un Almodóvar de entonces, Es ¿no? genial. Imagino que tendrían a los asesores allí, los gabaonitas, Sí. diciendo, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Como, pues mira, podemos hacerlo así. La puesta en escena es increíble. Esto, que parece así un poco graciosete, está refrendado por la arqueología. Hay un arqueólogo, Pritchard, que a mediados del siglo pasado encuentra inscripciones en jarras de vino con la palabra hebrea Gabón, que significa perteneciente a Gabón. O sea que la propia historia está apoyando la historia de esta historia bíblica, ¿no? Hay también un sistema hidráulico subterráneo que se ha excavado, que todavía se está excavando hoy día, y que también tiene inscripciones diciendo algo parecido como la fuente de Gabón. O sea que además se le dice que los gabaonitas se dedicaron a ser aguadores, es decir, a todo el tema Leñadores. hidráulico que es tan importante, ¿no? Tan importante. O sea que además esta historia, la historia, la propia arqueología la está apoyando, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que tenemos a un grupo que además, como tú dices, se inserta también dentro del pueblo de Israel, con una función, porque además podríamos decir qué importante o qué de especial tenían los juramentos y los acuerdos en esa época, que a nosotros hoy se hace un acuerdo y por la tarde, lo hemos hecho por la mañana y por la tarde ya estamos llenándolo de matices y lo estamos rompiendo si hace falta, y donde digo... ¿Qué valor Es tiene? que en aquella época ese tipo de acuerdos eran juramentos que se hacían sobre Dios. Quiero decir, se juraba por Dios. Hoy también lo hacemos, ¿eh? Parece que no tiene mayor trascendencia, Claro, ¿no? y era importante. Era tan importante como que habías puesto el nombre de Dios ahí como firma, ¿no? Sí. Con lo cual era algo inviolable. Y eso lo tenían claro. Entonces, claro, el acuerdo que ibas a hacer era un acuerdo perpetuo. De lo contrario, era gravísimo saltarse el acuerdo. Es muy curioso porque dice Elena White en algún comentario que si los gabonitas no hubieran recurrido al engaño, hubieran hecho un pacto en el que tendrían igualdad con los israelitas, ¿no? Bueno, es un planteamiento muy interesante. Por eso, claro, al haber entrado de todos honestos, quedaron sujetos a servidumbre. Y esa es la razón por la que fueron siervos de Israel desde siempre y hasta siempre, ¿no? Pero es muy curioso porque esa servidumbre, como fue una servidumbre honesta después, y fue una servidumbre efectivamente sincera, les llevó a ser siervos cúlticos. Es decir, en el culto del templo, pues estaban ahí haciendo trabajos que de hecho no hicieron otros hebreos, sino los gabaonitas. Es muy curioso. Entonces, bueno, resulta interesante ver cómo efectivamente algo que comienza como un engaño puede luego, después, cuando lo reconduces y cuando efectivamente se hace de la manera correcta y en nombre de Dios, pues puede conducir a un servicio para su causa, lo cual resulta muy interesante y además hace que sean historias paralelas, tanto la de Rahab como la de los gabaonitas, que ahí están hasta Claro, ahora. porque una les hace prometer y aquellos dos espías se comprometen, o sea, tenían capacidad para prometer, es decir, no eran, oye, porque me han dicho, mira, yo soy aquí un mandado y como aquel que dice, no, mi jefe es el que puede cerrar los acuerdos, ¿no? Pero aquellos dos espías dijeron, no, nosotros tenemos Cerraron el acuerdo capacidad, nos han delegado suficiente poder para decir, esto que te estamos prometiendo nosotros, comprometen también a nuestros jefes. Pero esos gabaonitas hacen lo mismo, lo cual también hay que poner un poco encima de la mesa que aquellos gabaonitas sabían a lo que jugaban. Es decir, Claro. si somos capaces de cerrar un acuerdo, los vamos a comprometer. Es decir, vamos a salvar nuestras vidas, aunque sea a través de una mentira, pero vamos a proteger nuestra familia, nuestros clanes, nuestra aldea, nuestro pueblo, nuestros huertos, aquello de lo cual dependemos. O sea que en el Próximo Oriente, y todavía hoy, jurar no es un simple gesto. Prometer, cerrar un acuerdo, estrecharse las manos, no es un simple gesto. Si además lo hacemos invocando a Dios, tocando un altar, realizando algún tipo de ritual, haciéndolo con testigos, esa ruptura de un juramento es algo muy serio que trae serias consecuencias, una deshonra social mucho más, Así que cada palabra, cada cosa, aquí siempre en nuestro contexto de, por ejemplo, de donde nosotros vivimos, aquí en la zona sur de España, donde hay una zona que
no hace mucho era fundamentalmente agrícola. Todavía no encuentras a las personas mayores, y mi padre, por ejemplo, puede atestiguarlo, de que se sellaban los acuerdos con un apretón de manos, y aquello era inamovible. Es decir, no hacía falta ir a un notario, ni sacar un papel, un documento, ni pagar una tasa, ni pagar un impuesto. Me has dado tu palabra, me has estrechado tu mano, eso es suficiente. Mi padre me cuenta, por ejemplo, como él de joven iba a los mercados de ganado, y mi abuela criaba animales, que iba al mercado a venderlos o a intercambiarlos por otro tipo de mercancía, y bastaba la palabra, es decir, te doy esta gallina, o dame tus huevos, o dame tu oveja, ¿vale? Que era lo que mis abuelos tenían y criaban, y en ese mercado de ganado yo te doy tu gallina por esta cabra o tal, y era suficiente. O sea, y si luego, oye, es que me gustaría, no, o lo he pensado mejor, se ha cerrado un acuerdo, se acabó, esto va para adelante. Imaginaos la importancia que tenía. A nosotros nos vuela la cabeza, porque nosotros somos de otra generación, nosotros decimos una cosa, o nos dicen, o nos prometen, mañana es otra. Claro, yo estoy detrás, por ejemplo, de que venga unos oficios a hacerme un arreglo en mi casa, y debo haber llamado como 3 o 4 veces. Me han dicho que me dijeron hace 2 semanas que venían el lunes. Bueno, ya han pasado ya 2 lunes y todavía estoy esperando, ¿no?, a que vengan a mi casa a hacerme tal o cual arreglo, ¿no? Eso es impensable en este contexto del que estamos hablando, ¿vale? Nos está diciendo Marcos que vayamos ya cerrando el asunto, porque enseguida conectaremos con la capilla. Está preparándose ya todo el tema del sermón, aunque tenemos el tiempo suficiente para ir cerrando todo este tipo de ideas, Esther. Así que qué interesante, ¿no?, ver todo esto en este contexto. Es apasionante esta aventura de la conquista de la tierra prometida. Hay un texto, fíjate que está muy relacionado con lo que decíamos al principio del tema de el respeto a la diversidad cultural, ¿no?, y el respeto al otro, y al extranjero, y a la persona de otra etnia, de otra raza. Dice la lección al final, recoge un texto de Elena White, de Profetas y Reyes: Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Esto de la casta va especialmente por el tema de Rahab, ¿eh? Hay que repetirlo, ¿eh? Hay que repetirlo, volverlo a repetir, porque es que tenemos muy poca memoria, ¿eh? Parece que eso lo saltamos, caramba, ¿no? Sí, sí. Y dice: Él es el hacedor de toda la humanidad. Es el creador de todos, no solo de unos pocos. Los creó a todos, Rahab incluida, y a los gabaonitas y a todos los demás. Por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia, y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Aquí no dice solo algunas almas escogidas, dice toda alma. Su amor es tan amplio, tan profundo y tan completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. Y vuelve a recordar otra vez: en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Yo recuerdo que el texto dice: ni hombre ni mujer. Todos somos iguales, hechos uno en Cristo Jesús. Bueno, pues hay que seguirlo recordando. En aquella época, efectivamente, seguían etiquetando a Rahab, sigue siendo Rahab la ramera, Rahab la prostituta. A mí me gusta decir Rahab, la abuela del Mesías, porque de hecho lo fue. De manera que, y bueno, suegra de Ruth, por ejemplo, también, entre otros, ¿no?, porque estaba ligada a la familia de Booz por su marido Salmón. Lo cual quiere decir que a lo mejor deberíamos etiquetar más como etiqueta a Dios, hija de Dios, totalmente, hijo de Dios, ¿verdad? Y mi objeto de salvación o mi criatura. Así es como nos denomina Dios. Nosotros no tenemos esas etiquetas, somos nosotros los seres humanos los que etiquetamos y seguimos dividiendo a la gente en castas, en razas, en nacionalidades. Pues habría que ir pensando en dejarlo todo atrás. Vamos a ir y vamos a tener oportunidad porque hay cantidad de detalles en todo este libro de Josué. Hemos pasado del capítulo 2 al capítulo 9, por en medio está el paso del Jordán hacia la ciudad de Jericó. El Jordán es un límite natural todavía hoy, ¿no?, que separa incluso a Israel de Jordania. Caudaloso en la temporada de lluvia, en primavera y en verano, y tiene en esta zona corriente rápida. Yo estuve buscando por internet y es el cruce, por según qué zona, es hasta peligroso, ¿no? La geografía nos muestra que fue un milagro, ¿no?
para que todo un pueblo, con todo su ganado, con todas sus pertenencias, todo pudiera pasar el límite geográfico, aunque no es muy ancho el río, pero es suficientemente, tiene su particularidad para que todo aquel pueblo pasara. Teológicamente, incluso espiritualmente, podríamos hacer también una analogía parecida, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Pasar del desierto que dejamos atrás, hacia una nueva tierra. También cada uno de nosotros podemos decir, ¿no?, que tenemos delante nuestros propios desiertos y que tenemos delante nuestra propia tierra prometida. Esther, una última palabra. Marco ya nos está diciendo que el sermón ya está comenzando, así que, si te parece, damos paso al sermón. Sí, vamos a dejar aquí, hacemos un punto y seguido, seguiremos en la próxima semana tratando y profundizando en este libro espectacular de Josué, y ahora conectamos con la capilla, transmitimos el sermón de hoy.